Muy buenas a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Amstrad Eterno, y en la serie de charlas que tenemos una entrevista a alguien que básicamente es el máximo responsable que vengamos hoy todos aquí, al menos en este país, la máxima autoridad a la hora de hablar de este sistema, y también un hombre que logró de cierta manera algo un pelín titánico, que es levantar toda una máquina, y además con no poco éxito, con no poco esfuerzo, en este país. Tierra que siempre se comenta, siempre se dice que es la tierra del Spectrum, pero que Amstrad estuvo ahí muy fuerte, con una presencia muy importante, y que narices es la responsable de que tengamos eventos anuales como este. Recordar que esta es una entrevista abierta, es decir, sobre todo está muy enfocada a que si queréis saber algo concreto de la historia de Amstrad, si queréis saber alguna anécdota personal, alguna historia, si tenéis alguna duda, podáis participar, levantar la mano, y en cuanto tenga un hueco me acercaré con el micrófono inalámbrico para que podamos entrevistar o podáis hacer una pregunta a nuestro invitado, que es José Luis Domínguez, fundador de Indescom, pero que más tarde se convirtió en lo que todos ya sabemos, Amstrad España. José Luis, sobre todo, hay un detalle que me hace especial gracia, porque generalmente cuando hablamos de este mundillo, todos se suele hablar de, bueno, yo es que era técnico, yo era programador, a mí me llamaba mucho la ingeniería. Tú te consideras vendedor, sobre todo. A ti te vendía, al menos al principio, la idea de, las ventas, lo comercial, etcétera, etcétera. Es ¿Cómo te defines, no? Sí, bueno, no sé si me oís bien por ahí. Se oye un poco eco, ¿no? Bueno. Bueno, yo siempre que me preguntan, oye, ¿tú qué eres? ¿Eres un empresario? ¿Eres un hombre de negocios? Yo siempre digo lo que me considero, soy un vendedor. Es decir, yo empecé mi vida profesional vendiendo seguros por las casas, vendiendo libros, y esa experiencia que he tenido vendiendo cosas, pues es lo que luego me ha hecho convertirme en un hombre de negocio. Porque cuando tú vendes cosas y te consigas un profesional de eso, porque yo vendía libros, por ejemplo, por las casas, y que recuerdo que tu suegra siempre te decía, bueno, ¿cuándo vas a encontrar un trabajo seguro o serio? ¿No? Porque aquello era como hacer lo peor, era trabajar a comisión, tocar cada día puertas que te las cerraban porque nadie quiere comprar nada y menos libros. Pero sin embargo yo hice de eso mi profesión, me gustaba, me parecía que cada día conocer gente nueva y establecer esa lucha de él que no quiere vender, comprar, y yo que quiero vender, y ganar esa lucha, pues era algo que a mí me gustaba. Entonces hice de la venta mi profesión. Por eso yo hoy mismo me sigo considerando un vendedor. ¿Y cómo, viniendo del mundillo de la venta, y en una época donde no es que realmente la ingeniería aquí tocara techo, no era como ahora, hoy día, que todo el mundo tiene contacto constante con la tecnología, ¿cómo te introduces en la informática? ¿Cómo tienes este contacto con la microinformática? ¿Qué te llama la atención como para empezar a tantearla? Bueno, esto es muy interesante porque, a ver, en una etapa de... Yo no quiero alargarme mucho, no quiero aburriros, porque cuando alguien cuenta su historia, pues dices, bueno, no sé, a lo mejor la gente no le interesa mucho. Historia. Pero bueno, esto es muy curioso porque en una de mis épocas de vendedor, como os he dicho antes, vendí libros, vendí seguros, y hubo una época en que yo vendí cursos de inglés. Y se me dio muy bien, porque en aquellos años, pues la gente sabía que sus hijos tenían que aprender inglés y que la familia tenía que aprender inglés, pero tampoco había muchos medios para aprender inglés. O ibas a una academia o te comprabas unos casetes, ¿no? Bueno, yo vendía un curso de inglés que estaba muy bien, que tenía una serie de características y tal. Y bueno, luego ya dejé esa historia y al cabo del tiempo me vino a la cabeza por qué no montar un curso de inglés que pudiera conectarse al ordenador, al televisor. Y entonces me fui a la Escuela de Ingenieros de Electrónica en Madrid, de Informática,
y les dije mi idea. Oye, mira, ¿se puede hacer esto? Coger no sé, un aparato y poder enchufarlo a la televisión y que alguien pueda aprender inglés. Y entonces ahí me dijeron, mira, esto que tú me pides ya existe. En Inglaterra hay un ordenador pequeñín que se llama ZX81, de un señor que se llama Clive Sinclair, y si tú consigues ese ordenador, nosotros aquí en la escuela te podemos programar para que hagas un curso de inglés. Y bueno, pues eso fue lo que me acercó a la informática. Entonces me fui a Inglaterra, no sabía inglés, porque lo curioso de mi vida, lo quiero dejar porque a lo mejor le sirve a alguien de algo, no lo sé, sobre todo a los jóvenes, es que yo soy una persona que no tengo estudios, soy una persona que no sé inglés, y soy una persona que además no tenía un duro, perdón, ahora tengo algo más, no tenía un duro. Y entonces, bueno, pues con esas circunstancias, pues haber conseguido lo que hemos conseguido todos, porque todos los que estáis aquí, o casi todos, tenéis un Amstrad, pues es algo que merece la pena destacarlo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, para ir a lo que me has preguntado, me fui a la escuela de esta gente, me dijeron que había un ordenador que se llamaba ZX81, me fui a Inglaterra, hablé con la gente de Sinclair en Oxford y me dijeron que le acababan de dar la exclusiva al Corte Inglés. Y entonces, bueno, pues en esos días que estuve en Inglaterra me di cuenta de la importancia que tenía la informática personal y la importancia que iba a tener en el futuro, con lo cual, pues yo no me quería venir con las manos vacías. Pregunté, oye, ¿qué otras alternativas hay aquí al Sinclair? ¿Qué otra cosa podía yo al Z81 llevarme a España y tal? Y me recomendaron una marca que se llamaba Atom Acorn, que estaban ¿os suena algunos? Veo que decís que sí. El Atom. Que estaban en Oxford. Entonces me fui a Oxford siempre con un intérprete, porque claro, ya os digo que yo no sabía inglés, sé un poquito ahora, pero en aquella época no tenía ni papa. Pero tenía un traductor muy curioso, era un chileno que había estado en la guerra de Pinochet y tal, y al pobre le habían hecho de todo, y era piloto de las Fuerzas Aéreas chilenas, y se negó a bombardear un suburbio, y entonces le declararon comunista y le torturaron y no sé qué. No sé si me estoy enrollando un poco. No sé. No, tranquilo. Sí, además es la gracia, ¿no? Saber, pues, cómo una cosa lleva a otra, lleva a otra, vale. Es interesante. Bueno, entonces este hombre al final consiguió que la embajada inglesa lo reclamase, se vino a Inglaterra, y bueno, cuento esto porque era mi traductor. Entonces yo le enseñé a que me tradujera. Digo, mira, yo lo que no quiero es que yo te diga, dile a este señor que me interesan comprar ordenadores para España. Y entonces él hace la traducción a su modo. ¿Vale? Entonces yo no sabía si lo que él estaba diciendo era lo que yo quería decir o no. Y además no era yo el que miraba los ojos del señor de frente. Con lo cual decía, mira, tú tienes que hacer conmigo traducción simultánea. Es decir, yo hablo a este señor y tú detrás tienes que sacar la voz de lo que yo quiero decirle. Y efectivamente hicimos un equipo estupendo. Entonces yo me cabreaba con la gente, o daba un golpe en la mesa, o ponía cara triste, o lo que fuese, pero era yo, no era el traductor. No tenías un traductor, tenías un doblaje. Era como una película, exacto, una serie. Doblaje, como un doblaje. Era un tío estupendo, un tío extraordinario, que me ayudó en todo, y bueno, muy bien. Bueno, y entonces, pues con este señor, se llama Jorge Silva, nos fuimos a Oxford, y negociamos el Atom Acorn, y lo conseguimos, pero claro, pagando. Entonces tuve que comprar 50 ordenadores. Estos ordenadores no tenían ni pantalla ni nada, me los traje a España a los 50, hice una importación y joder, al cabo de los 3 meses o 5 meses, no me acuerdo ahora cuánto, no vendí ni uno. Ni uno. Con lo cual esto era mi ruina, porque además había dejado la compañía de seguros que trabajaba, que era Nacional en Nederlanden, en ese momento era director comercial, y estaba arruinado. Entonces, ¿esto ya era con Indescom fundada? No, todavía, esto antes de todavía Indescom. No había fundado, no. Esto fue intentar ver si aprovechar el viaje a Inglaterra, que no pude conseguir el Z81, y traerme algo, a ver si eso me podía servir. Pero no, me arruiné, y entonces lo que hice fue pues utilizar mis experiencias de vendedor. Entonces me cogí todo el listado de todos los ingenieros de telecomunicación, de informática y tal, y entonces llamaba a estos señores y me iba casa por casa a verlos con el Acorn, con una televisión para que poder enchufarlo, y entonces convencerles, y curiosamente vendí casi todos, con lo cual me recuperé del tema. Y con toda esta experiencia,
¿Cómo es que te da por fundar una empresa que se va a dedicar a la informática como Indescom? Bueno, pues a ver, ya le encontré el gustillo a esto, me gustó este mundo, estar en el futuro y tal, y entonces vi que la informática a nivel de hardware para mí era inviable, porque ya no tenía dinero, y entonces decidí dedicarme a los juegos, pero no hacerlos nosotros, porque yo no tenía ni idea. Entonces lo que hacía es que fiché a 2 chicos de la Universidad de Informática, con lo cual éramos un equipo de 3, ellos eran técnicos, y yo me iba a Inglaterra y negociaba los derechos de las casas de software inglesas, para los casetes, sobre todo para el Sinclair, porque Sinclair ya estaba en España, ya había salido el Spectrum, ya se hacían juegos interesantes en colores y tal, y no sé qué. Y entonces pues yo lo que hacía era pues traducir esos juegos, después de que hiciera un acuerdo de royalties con los que los hacían, y bueno, a través del Corte Inglés y tal y cual los vendía, y con lo cual ahí fue donde ya creó Indescom, que era una empresa que se dedicaba a la venta de software, y luego hicimos algunas cosas de hardware, de ampliación de memorias y cosas de esas, hasta que un día en un hotel en Londres leo en una revista que se llamaba Popular Computer Weekly, algunos a lo mejor la conocéis, Popular Computer Weekly, que era una especie de periódico y tal, y entonces ahí leo una noticia que dice Amstrad, el gigante de la electrónica, va a sacar en el mes de abril su nuevo ordenador personal que irá con monitor incorporado. Y entonces ahí yo dije, coño, esto es lo mía, esto tiene que ser mío, esto es lo que busco, esto es lo que yo quiero. La otra vez se adelantaron, esta vez no lo voy a permitir, ¿no? Exacto. O sea, ya me jugaba ahí el todo por el todo. Pero sabía que eso, sí, lo que decía el artículo, oye, ordenador personal, colores, juegos, monitor incluido, y un solo cable. Hostia, porque acordaos que Sinclair y eso, había que enchufar la tele por un lado, el cassette por otro, no sé qué, era un lío. Bueno, de hecho, hoy día, cuando se habla de los ordenadores, siempre Macintosh, siempre se habla del diseño, siempre es una máquina única donde solo hay un cable y poquito más, la limpieza, la claridad, es un poco esa idea, ¿no? Llevada a los 80, realmente, la simpleza. Sí, entonces esa limpieza es lo que a mí me atrajo. Con lo cual, mi propósito a partir de ese momento era cómo hago a partir de ahora para conseguir la distribución de Amstrad para España. ¿Y cómo es? Claro, porque hoy día es muy fácil, hoy día tenemos mucha información, hoy día sabemos cómo es todo el mundo, hoy día también pues, hemos visto pues, que Alan Sugar pues, es una persona que le gusta estar en el centro de atención, crea a veces polémicas, pero claro, ¿cómo es la impresión de una persona española que ya intentó en su pasado traer hardware a España, plantarse delante de Alan Sugar e intentar convencerle, oye, esa máquina que todavía no has sacado, me la quiero llevar yo a España? Bueno, esa era la jugada, claro, ese era el tema. esa era la lotería, cómo hacerlo, ¿no? Le tenía todas las cartas en contra. Pero, oye, un reto personal, ¿no? Un reto profesional. Sí, es decir, ya tenía el no en el bolsillo, ¿no? O sea que conseguir el sí, pues, ¿por qué no? Podía ser. Pero claro, no sabía en dónde me metía, porque luego la parte tercera es mucho más interesante, porque esta fue durísima para mí, ¿no? Porque primero no tenía dinero, como he dicho antes, segundo no sabía inglés, no sabía nada de informática, entonces no sé qué me podía a mí acercar a Suba. Con lo cual, con mi intérprete, con Silva, empecé a llamar allí y me atendía un señor que se llama Bob Watkins, que era el director técnico. Y claro, pues en ese momento en Amstrad estaban todos locos porque iban a presentar en abril el ordenador y nadie quería oír hablar de nada. Entonces aparece un señor por ahí de España diciendo que quiere hablar del ordenador, con lo cual me dijeron, digo, olvídese usted porque ese tema no lo vamos a tratar ahora, ni muchísimo menos. En ese momento nosotros habíamos sacado un juego que se llamaba Bugaboo, que se llama La Pulga, en España se llamaba La Pulga, y en inglés era Bugaboo, que significa bicho raro, no sabíamos cómo llamarle. Y entonces le dimos los derechos a una compañía que a lo mejor alguno de vosotros la conocéis, que se llamaba Quicksilva. Quicksilva era una distribuidora de juegos en Inglaterra. Entonces le dimos los derechos y la colocó en el número 1 de ventas en Inglaterra, para el Spectrum. Y entonces, pues, en el momento que la última vez que hablé con Watkins, se me ocurrió sacar el tema del juego. Oiga, vale, no hablamos del ordenador, porque él me dijo, mire, no vamos a hablar del nuevo ordenador de ninguna manera. Entonces le dije, bueno, pues oiga, mire, podemos hablar de esto. Número 1 ahora mismo en Inglaterra es Bugaboo. Entonces yo podía ofrecérselo.
Y entonces ahí ya me abrió la puerta. Ah, amigo, ahí estamos hablando del mismo lenguaje. La llave, Bugaboo fue la llave. Y me dijo, bueno, venga con el juego, pero no me hable del ordenador. Vale, bien. Entonces fui allí con mi intérprete, le enseñamos el juego un Spectrum. Watkins era un hombre así que no mostraba nada de nada. Y me preguntó, ¿en cuánto tiempo cree usted que puede hacer este juego? Y entonces, claro, yo ahí me la jugué y le dije, ¿en cuándo van a sacar ustedes el ordenador nuevo? Me dijo, en abril. Entonces, esto era finales de febrero. O sea que tenía un mes para hacer el juego ese. Entonces, yo tenía en la empresa un equipo de 5 chavales, muy jovencillos, todos de estos que se ponen y no paran de programar y tal. Y entonces me tiré ese lance y dije, bueno, en un mes se lo tengo. ¿Está usted seguro? Digo, seguro, oiga, palabra de español. Me dijo, entonces no me vale porque con los españoles hemos tenido unos problemas del carajo. Digo, bueno, pues serán los otros, pero yo no. Y dice, bueno, pues mire, vamos a hacer una cosa. Le voy a dar un prototipo del ordenador. Y si usted se lo lleva, y si en un mes usted tiene el juego, pues viene aquí y nos lo trae. Y si no lo tiene, pues coja usted el prototipo y tírelo usted a la basura, destrúyalo. Me hizo firmar una serie de papeles de que no podía decir nada y tal y cual. Así que me traje el prototipo, que no era un prototipo, era una guarrería. O sea, era una pantalla por un lado, un cable que unía con un desastre. Y entonces reuní a los chicos y les dije, chicos, aquí está nuestro futuro, esto es fundamental. Les expliqué lo que iba a pasar en Amstrad, en Inglaterra, en el mundo. Y entonces tenemos un mes. Los chicos dijeron, es imposible, imposible. Salvo, me dijeron, que trabajemos por la noche. Hostia, macho, acabas de dar en el clavo. ¿Cómo hacemos para poder hacer 2 turnos? Y claro, luego llegó el más listillo, que se llamaba Charlie. Me encantaría verle porque es un tío increíble. Y dijo, pero el problema no es ese. Podemos hacer 2 turnos, pero ¿y si falla el ordenador? ¿Y si se calienta? ¿Y si de repente no sé qué? Entonces dijimos, bueno, hay que correr el riesgo. Con lo cual se pusieron a trabajar, la verdad es que hicieron un trabajo espléndido. Luego les recompensé, lógicamente, porque fue algo extraordinario lo que hicieron. El caso es que a finales de marzo yo tenía el Bugaboo adaptado al Amstrad. Por cierto, los chicos me dijeron que era un ordenador maravilloso, con lo cual digo, oye, pues mira, fenomenal. Y además nos dio tiempo para hacer otro. Es decir, que al mismo tiempo que estábamos haciendo el Bugaboo, un par de chicos empezaron a hacer otro, que se llamó Roland and the Rocks, que era un tío que iba por unas lianas y tal y cual. Así que, con el casete en el bolsillo, los 2 casetes, me fui a Inglaterra, llamé a Watkins, oye, Watkins, ya tengo esto. ¿Que lo tiene? Digo, sí, ya le dije yo que somos gente seria. Bueno, pues nada, venga aquí. Y ahí yo me jugué la jugada de mi vida, es decir, bueno, de ahí tengo que salir, a mí el juego me importa un pepino, o sea, o lo que me paguen por el juego, a mí me da igual. Lo que me interesa es cómo hago yo para traerme el ordenador a España. Y entonces pensé en una estrategia complicada, que os la cuento, y me salió bien. Entonces fui allí y pasa lo que pasa siempre, el principio de Peter. Metes el casete y no funciona. Lo metes otra vez y no funciona. Y otra vez y no había manera. Ya la 5ª vez ya entró el juego y tal, y me dijo, bueno, entonces vamos a hablar de royalties y tal. Y dije, no. Digo, quiero hablar con el señor Suga, se lo quiero entregar personalmente al señor Suga. Pero el señor Suga está súper ocupado y tal. Digo, entonces me llevo el juego. Y entonces ahí me puse muy duro con ese tema y tal, y además le enseñé el otro juego. Y Watkins de allí llamó, oye, Alan, que aquí hay un chaval español, raro, que no sabe ni inglés ni nada, que dice que quiere que bajes tú, porque te quiere dar a ti el juego. Y el Sugar, pues como esa es así, siempre está gruñendo, siempre está cabreando con todo el mundo. Sugar es un tío que va de aquí al baño y se cabrea con 4 o 5, según va pasando. Con la secretaria, con el otro, con allá, con el baño, con el que limpia el váter, a todo el mundo le pone a parir. Y entonces, pues, perdón. Yo tenía en ese momento 35 años. Y entonces bajó Sugar con una cara de mala leche. Esas fotos que vos por ahí no tienen nada que ver con Sugar. Ninguna tiene nada que ver con él. Es la cara para las fotos. Es la cara no, ni eso, le da igual, a él le da igual.
Entonces bajó con las mangas arremangadas y tal, y me dijo, a ver, ¿qué quiere usted exactamente? Todo esto con mi intérprete, que me hacía traducción simultánea, o sea, que era yo el que le decía a Sugar las cosas. Pues mire usted, le dije, ustedes han desconfiado de nosotros, de los españoles, de los que trabajamos, de los que hacemos cosas, de los empresarios y tal. Y entonces he venido yo a traerle este juego para que usted lo vea y tal, y vea el esfuerzo que han hecho un pequeño grupo de chavales en un mes, ¿no? Entonces se lo puse, esta vez funcionó. Que no ha cogido un juego, ha hecho dos encima. Sí, y luego le puse el otro y tal. Y me dijo, bueno, ¿qué quiere usted? ¿Qué royalties quiere? Y entonces ahí fue la gran frase de mi vida, que es cuando le dije, no me ha entendido, he venido a regalárselos. Entonces, joder, eso le desarmó. Un tío como estos, ¿no? Que judíos, que lo único que le interesa es el dinero y que yo creo que no tienen cariño nada más que de su casa y tal, y no sé qué, pues este tema le desarmó y me dijo, ¿lo regalas? Sí, lo regalo. Simplemente he querido demostrarle lo que somos capaces de hacer en España y tal. Y entonces el hombre se queda muy serio, pensativo, se rasca la barba, se la rascaba mucho, él es muy casposo en la barba, siempre que hace así le sale al pobre, o sea, tiene mucha gracia, porque yo siempre me he reído y además se lo digo a él, siempre se lo digo a él. Y me dijo, a ver, acompáñeme. Entonces me llevó a su despacho, que no tenía un despacho, era una sala como esta, más grande, y en medio él tenía ahí una mesa subida en una especie de pedestal, y desde ahí dirigía todo su equipo directivo, como Apple, vamos, más o menos. Y me dijo, vamos a ver, ¿cuántos ordenadores quiere usted para España? Entonces ahí me dije, bueno, pues he ganado esta batalla, ¿no? Pero claro, ahora venía otra, y es que como él es judío y es un hombre de negocios, me dijo, bueno, le puedo dar 500. Y dice, pero me tiene usted que abrir la carta de crédito. Y yo no tenía un puto duro. Entonces, pues, bueno, digo, de acuerdo, sin problema. No sabía cómo coño hacerlo. Me vine a Madrid, claro, con el contrato, con 500 ordenadores y tal, encantado, lo había conseguido, feliz. Los chicos hicimos 3 días de fiesta, todo fenomenal. Pero bueno, yo tenía el problema de decir, bueno, ¿y ahora cómo le abro yo a los 500 ordenadores que eran una pasta? Entonces, bueno, pues se me ocurrió ir a ver a la gente del Corte Inglés y conseguí una entrevista con Isidro Álvarez, que en paz descanse, que la verdad es que es un hombre que se portó conmigo fenomenal en todos los sentidos. Y le conté la historia, le enseñé el ordenador, los trozos que tenía del ordenador. Como él no sabía nada de esto, pues... ¿Y qué es lo que quieres? Me dijo, pues mira, quiero que me des una orden firmada en firme de 500 ordenadores y te doy la exclusiva. Yo haré una campaña de publicidad y te doy la exclusiva. Y entonces él me dijo, hecho. Y bueno, le abrí la carta de crédito de los 500 primeros ordenadores y he empezado la historia de Amstrad. Y gracias a eso, todos vosotros habéis tenido un ordenador. Que parece, lo cuentas como si fuera poca cosa, pero estamos hablando que detrás del esfuerzo de Indescom no solo ha llegado Amstrad a España, sino también detrás hay 2 de los primeros juegos de nuestro mercado, que son La Pulga y Fred. ¿Cómo es la creación de Sí, pero estos títulos? eso a Sugar le da igual. Es decir, Sugar creó una compañía que se llama Ansoft, como sabéis todos, y entonces es lo que... Por eso me recibieron, es decir, me recibieron porque ellos necesitaban tener mucho juego y mucha aplicación y mucha cosa cuando presentaran en abril el ordenador, ¿no? Entonces, esa fue la razón por la que me recibieron. O sea, es eso que dicen, apareció en el momento oportuno, en el lugar oportuno y tal. Pues esto fue un poco así, ¿no? Es decir, si no, no habían recibido en la vida, ¿no? Y el tema de los juegos a él le daba igual. Es decir, que lo único que quería era presentar el ordenador con 80, 100 juegos para que, bueno, pudiera vestirlo y pudiera verse que ya había producto, ¿no? A recordar que si queréis hacer un comentario, o si queréis hacer una duda, si tenéis una duda, si queréis preguntarle algo, comentádmelo, os puedo acercar el micrófono. Si tenéis dudas concretas de cómo fue, etcétera, etcétera, pues podéis comentar. ¿Indescom? Sí. Comenta. No, quiero decir que a partir de ahí ya pues empecé toda la historia, ¿no? Yo, esta fue una fase de mi vida importante, pero luego las siguientes fueron muy difíciles, porque él no me daba nunca un ordenador a crédito. Es decir, yo cada vez que le compraba ordenadores tenía que abrir la carta de crédito, y abrir una carta de crédito significa poner el dinero. O sea, tienes que ir al banco que te dé un crédito, firmar con todos tus bienes o lo que sea. Y claro, pues y luego empezó la maquinaria
de AMSAT de funcionar, es decir, 464, 664, PCW, 258, 5 no sé cuántos, es decir, no paraban de sacar modelos que además eran un gran éxito. Yo recuerdo, por ejemplo, Isidoro Álvarez, presidente del Corte Inglés, llamarme un día y decirme: José Luis, ¿puedes venir a desayunar conmigo? Sí, claro, por supuesto. Me voy a desayunar ahí a su despacho. Me dice: mira, jamás he pedido un favor a un proveedor, nunca, en mi vida, pero te lo tengo que pedir a ti. Digo: coño, ¿qué pasa? Dice: mira, tenemos ahora mismo tomadas 800 notas de estas de Corte Inglés que te hace cuando le haces un pedido. Entonces, esas notas para el Corte Inglés son sagradas, porque es una venta en firme, ¿sabes? Y entonces le faltaban 800, me parece que eran ordenadores, del modelo, creo que eran 800, del PCW. Entonces, claro, yo no tenía almacén porque estaban todos distribuidos. Entonces llamé a Sugar y le dije: oye, me pasa esto. Y siempre me saltó con la misma putada: ¿tienes la carta de crédito? Digo: joder, macho, que no te la puedo hacer en 4 días. O sea, intenta enviármelos. Entonces ahí sí, ahí me ayudó y vinieron los ordenadores, con lo cual pues se pudo cumplir con todo eso, ¿no? Pero es que fue una locura, como todos lo sabéis. Es decir, es que yo tengo aquí me he traído una chuleta con las ventas, con la facturación de estos años. Y claro, yo empecé, el primer año facturé 1.100 millones de pesetas, el segundo facturé 4.000, o sea que ya de 1.000 y pico a 4.000 es un paso tremendamente complicado, porque necesitas todo: personal, gente, logística, almacenes, todo, ¿no? Pero es que de 4.000 pasamos a 8.000, el siguiente año pasamos a 16.000, el siguiente a 20.000 y el último a 28.000 millones de pesetas. Entonces, claro, era una cosa de locos. Pero claro, hubo un momento en que ahí me preocupó mucho la situación mía, porque yo estaba endeudado con 22 bancos, porque no hay un solo banco que te dé una carta de crédito de tantísimo dinero. Entonces tenía que ir banco a banco, pues contándole la historia. Claro, ya AMSAT era súper famoso, todo el mundo lo conocía y tal, pero hubo un momento en que ya no tenía suficiente dinero. Y yo vi que Sugar empezaba ya a pensar en otras cosas, como por ejemplo, pues dejarme a mí fuera, ¿no? Y venirse él o cosas así. Y entonces yo empecé a montar una historia, una estrategia de salida a bolsa. Y le hice ver de que tenía varios novios, como Atari y tal, y no sé qué. Y eso le hizo a él tomar una decisión que para mí fue muy importante, y es que él tiró por la calle en medio y dijo: coño, yo no puedo perder a este hombre, no puedo perder a esta gente, a esta estructura, con el camino en el que vamos tan bueno y tal y cual, le voy a comprar la empresa. Y entonces, cenando en un chino en Brentwood, donde tenía las oficinas allí, en una servilleta me dijo: mira, esto te doy por la empresa, 6.200 millones de pesetas. Lo digo porque está en la prensa, o sea, no lo digo por... es así. O sea, y en una servilleta de papel del restaurante me puso el dinero que me daba por el 100% de la empresa. Y bueno, nos dimos la mano. Esto fue en el año 87. Y a partir de ahí, pues yo me convertí en el hombre de AMSAT de España. Me metí en el consejo de administración de la multinacional sin saber inglés. Cada vez que había un consejo y alguien levantaba la mano, yo tiraba un bolígrafo, digo, a ver si iban a preguntar algo en inglés y tal. Y luego me hizo que me hiciera cargo de Italia y de Francia, porque nosotros aquí en España, la verdad es que hicimos cosas muy interesantes. Teníamos una red de distribución de 4.000 distribuidores. Yo me empeñé en utilizar las superficies comerciales en centros de distribución, los Carrefour, todos estos, que era impensable que en aquellos tiempos vendieran ordenadores, pero era la red más amplia que podíamos encontrar. Y luego, pues yo, de mi dinero, antes de esto, me gastaba al año 1.000 millones de pesetas en publicidad. Y eso también él lo tuvo en cuenta, porque, oye, joder, yo todos los beneficios los estaba reinvirtiendo en la propia empresa, ¿no? Entonces, joder, hubiera sido una putada que el tío hubiera dicho: oye, ahí te quedas y ahora lárgate y yo me quedo, ¿no? Y bueno, y así estuve trabajando con él hasta que sacó la línea 2000, que yo tuve una gran pelea con él, porque yo era el único que le decía a AMSAT las cosas que pensaba, el único. De su equipo, pues nadie se atrevía a decirle nada. Y entonces yo le dije que la línea 2000 iba a ser un fracaso, que estaba muy bien que nosotros compitiéramos a nivel de home computer,
de ordenador doméstico, personal y tal, pero que ya meterte a competir en ordenadores de empresa con los IBM, de tal, pues a mí me parecía que era una locura. Pero bueno, él hizo sus cuentas, sus números y dijo, no, hay que seguir adelante. Y ahí empezó ya la caída, digamos, del imperio Amstrad. Yo estuve con él hasta el 89, y en el 89 él ya decidió variar sus negocios, vendió Amstrad a la gente esta de Sky Channel, que empezó a hacer parabólicas, que se forró vendiendo parabólicas. Luego se metió en el mundo de los teléfonos, compró Betacom y otras 2 compañías de teléfonos, las volvió a vender y le sacó la de Dios. Y bueno, y ahí se acabó la historia de Amstrad en el año 90, 91, por ahí. ¿Cómo vives una vez que se hace esta venta de Amstrad? ¿Cómo lo vives desde dentro? Ya pasamos de ser alguien que tiene que preocuparse de que hayan estas tarjetas de crédito, etcétera, etcétera, a no, ahora soy propiedad de Amstrad en el Reino Unido, ahora estoy trabajando con Francia, estoy trabajando con Italia. ¿Cómo llevas toda esa transición a una etapa más internacional? Lo llevaba fenomenal porque tenía 6.000 millones de pesetas, entre otras cosas. No, en serio. Además del dinero que representaba pues, el futuro de mi familia y tal y cual, yo era el segundo mayor accionista individual de Amstrad, tenía 8 millones de acciones. Y bueno, formaba parte del consejo, o sea que no es que yo trabajara para él, sino que yo ya estaba metido en la empresa, ¿sabes? Entonces, pues para mí fue una experiencia, pues fíjate, todo este recorrido que se hizo, pues una experiencia fantástica, ¿no? Entonces me sentí más cómodo porque ya no tenía el problema de los avales, de las letras de crédito, de tal, y bueno, todo fue estupendo hasta que la serie esta 2000, pues fue la killer de todo el grupo Amstrad, ¿no? ¿Se puede saber cuánto vendió Amstrad aquí en España, en máquinas? Pues yo la verdad es que no lo sé exactamente, pero los datos que he oído han sido de 1,5 millones de ordenadores. Hubo un año que vendimos más que todas las compañías juntas. De hecho, Fernando Asúa, que era el director de IBM, me llamó un día también a su despacho para decirme que si no podíamos parar ya con las promocioncitas, como llamaba él, las promocioncitas. Pero claro, yo recuerdo un mes de junio, que las ventas caen porque la gente se va de vacaciones y la gente empieza a ahorrar el dinero y tal, y no sé qué. Y entonces a mí se me ocurrió una idea, le llamé, digo, oye, Alan, se me ha ocurrido una idea. Dice, a ver, me das miedo y tal. Digo, ¿por qué no regalamos la impresora en los meses de junio y julio? Pero, coño, es que no nos salen los números. Digo, sí, mira, si la impresora, el costo, tal, pum, 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 ganamos un poco menos, metemos esto de publicidad y tal, y podemos vender no sé cuántos miles. Digo, bueno, pues oye, vale, venga, vamos, adelante. Y entonces vendimos no sé cuántos miles, o sea que fue una campaña de muchísimo éxito que luego se repitió en otros países, ¿sabes? ¿Cómo fue también saltar de España a llevar también otros mercados? Complicado porque yo para ellos, para esta gente, para los jefes de Italia y los jefes de Marion Barnier, que era la francesa y tal, pues joder, no me veían a mí como su jefe, ¿no? Entonces era un lío. Con lo cual, pues intentaba ayudarles en la medida que podía. Pero mi otra gran aportación a Amstrad fue la apertura de Estados Unidos. Cuando yo le dije a Amstrad, me voy a Estados Unidos, macho, a meter el Amstrad, me digo, ¿tú estás loco? ¿Has aprendido inglés? Digo, todavía no, pero es igual. Yo tengo un contacto, entonces tenía un contacto, es verdad, en Chicago, en Sears, y entonces con ese contacto pues me llevé el ordenador, se lo presenté a Sears. Sears es una cadena como Corte Inglés, pero a lo bestia, ¿no?, en Estados Unidos. Y entonces les gustó, pero dijeron que querían cambiar el disquete de 3 pulgadas por el de 3,5. Sugar se negó, como siempre, Sugar nunca hacía caso a nada de estas cosas. Y aún así vendimos 100.000 ordenadores a Sears. Pero aquello se fue al garete pues porque el disquete de 3 pulgadas en Estados Unidos nunca se aceptó. Pero bueno, abrió Estados Unidos. Todavía estoy esperando que me dé una comisión o un abrazo o algo. Pero nada. Recordad que cuando queréis participar lo podéis comentar. Con la entrada del hardware entiendo que la parte del software ya dejó de ser interesante. También de manera indirecta
eres responsable, ¿no?, de que existan empresas como Operasoft, de Made in Spain. ¿Cómo tratabas con los desarrolladores españoles? ¿Pedían ayuda a nivel de cómo aprovechar el hardware o algunas ideas? Yeah. Bueno, todos estos chicos, la verdad es que tuvimos una relación maravillosa con ellos. De hecho, algunos de ellos, como Paco Suárez, por ejemplo, que fue el que me mandó el famoso chisme que hacía la parábola de la pulga y tal, les tengo un cariño enorme porque, claro, ellos me ayudaron a conseguir lo que quería, ¿no? Pero cuando ya Sugar compra Amstrad, él decide que no quiere nada que no sea ordenadores. Es decir, no quiere software, no quiere juegos, no quiere la revista, no quiere nada de nada. Con lo cual a estos chicos pues les dimos su dinero, sus cosas y tal, y ellos luego se montaron los Óperas, los Dynamic, los tal, los cual, y teníamos alguna relación con ellos, pero tampoco mucha, la verdad, porque el tema de software no era una prioridad en Amstrad. Que eso también es otro tema, quizá por la parte que venías de la época comercial, la de saco ordenador, pero saco también todo lo que rodea a tener un ordenador, como libros, como revistas. ¿Es idea tuya y lo lleváis internamente? Sí, eso fue idea mía, porque claro, yo me veía solo en España con el Amstrad y con la ayuda del Corte Inglés para venderlo. Entonces, bueno, pues creé una revista que se llamaba Amstrad User y era yo el que potenciaba los juegos y todo eso, ¿no? Porque tenía que arroparlo de alguna forma. Pero luego cuando ya Alan Sugar entra, ya decide que no quiere que haya nada de esto. Bueno, en primer lugar, agradecer a la organización que haya tenido la idea de traer al señor José Luis Domínguez. Acércatelo, que no te oigo bien. Agradecer a la organización que haya tenido la idea de traer al señor Domínguez que se haya acercado aquí para hablar con nosotros. Y de hecho, un poco, esta última pregunta me ha chafado la pregunta, porque... Bueno, expándela. Sí, la pregunta era, la revista Amstrad User era una revista que, comparada con las revistas de otros ordenadores de 8 bits, tenía un aspecto mucho más profesional. Entonces, la pregunta era si el señor Domínguez había tenido algún input a la hora de decidir, pues, tanto contenidos como aspecto de la revista. Y la otra pregunta sería, quizá el señor Domínguez es de las pocas cabezas visibles de lo que sería jefes de empresa, por llamarlo de alguna manera. Es decir, yo no sé quién era el señor Sinclair en España, yo no sé quién era el señor Commodore. En el caso de MSX, porque eran muchas compañías, sí cree que eso aportó algo especial al ordenador Amstrad en España. Es decir, si hay algo de Domínguez en Amstrad en España. Gracias. La segunda no te la he entendido bien la pregunta, perdón. Bueno, la segunda es que, al contrario que no se oye bien a ver, la primera fue la parte de la revista, que era mucho más profesional de lo que se veía en otras revistas de la competencia. Y la segunda es que, al contrario que en otras marcas de ordenador, como Commodore, como Sinclair, como MSX, que era un sin Dios de compañías, Amstrad era la única que tenía una cabeza visible, que era usted. Sí. Y que pregunta, pues, si eso aportó una diferencia a Amstrad dentro de España a la hora de hacer conocer el ordenador. El hecho de... Es la única empresa en la que la persona responsable que hay detrás es al mismo tiempo una persona relativamente pública dentro de la industria. Sí, bueno, con respecto a la primera, es decir, yo al principio participé en todo el proceso de Amsoft. De hecho, fue una idea mía porque yo, antes de hacer Amsoft, me fui a todas las revistas que había en ese momento de informática personal y tal. Había una que se llamaba Hobby, bueno, no me acuerdo ahora. Micro Hobby. Y tal, y nadie quería, bueno, cuando yo empecé con Amstrad, pues no era nada, ¿no?, el tema, tal. Y entonces nadie quería dedicar una parte a Amstrad y tal. Entonces, yo necesitaba un soporte para la gente. Entonces, al principio lo hacíamos entre nosotros. Yo me pedían ellos, los chicos que hacían los juegos y tal, y íbamos haciendo todo eso. Según fuimos avanzando, yo ya tenía menos tiempo y la fue delegando en Justo Maurín, que era un chico que venía de ese mundo y tal, y él siguió con la revista. Hasta que Sugar dijo, oye, se acabó. Y además no quiso ni venderla ni nada, dijo, no, se acabó. Pero son cosas de Sugar, Sugar tiene esa manera de ver las cosas. Y luego la otra, pues hombre, yo hace poco Sugar me mandó un libro
que también conseguí que se lo mandara a Tila, estará por ahí Tila encantado con su dedicatoria y tal, que es un libro donde explica con todo detalle toda la historia suya y me lo dedica como el hombre de marketing más importante que ha conocido en su vida. Yo no me considero eso, como he dicho antes, me considero un vendedor. Todo lo que he vendido en mi vida me ha servido para ponerme en los zapatos del cliente y decir cómo le tengo yo que decir, de qué manera tengo que llegar a él. Entonces, pues bueno, sí, efectivamente, yo aporté a Amstrad una manera de ver la informática diferente a la que ellos tenían allí. Ellos no trabajaban, por ejemplo, con grandes centros comerciales, con Carrefour o con Alcampos y con todos estos, ¿no? Era un esfuerzo grande porque había que ir a formar a los vendedores y todo eso, ¿no? Pero al final aquello hizo que tuviéramos la red de distribución más grande que había en Europa. Éramos más grandes que en Francia y que en Italia y que en Inglaterra. Entonces, pues eso fue una aportación que él siempre la consideró. Hola, José Luis. La verdad es que estamos muy agradecidos por tu presencia aquí. Realmente es un lujo conocer este trozo de la historia de la microinformática española. Ante todo, ostras, también me ha gustado mucho saber pues, que te consideras un vendedor. Yo también soy vendedor desde que tenía 19 años y escuchar tus palabras me ha gustado mucho. Yo quería comentarte, hombre, que me gustaría saber, en aquella época realmente lo que estaba claro es que los ingleses no se fiaban de los españoles. Es obvio. Te pedían una carta de crédito irrevocable. Esto es un documento que sí o sí es dinero. Efectivamente, como tú bien dices, para que el banco te la otorgue, tiene que tener los fondos de alguna manera garantizados, si no, no la da. Y en aquella época no pudiste tirar de soluciones de seguro por cuenta del Estado a la exportación y todo esto. ¿Picaste aquellas puertas como el CESCE y todo esto o no? Sí, bueno, lo primero que te quiero decir es que estoy encantado de estar aquí, ¿eh? O sea, me parece increíble que después de casi 40 años, macho, son 40 años de esto, todavía haya gente con este tema de que estéis todavía manteniendo vivo el espíritu de Amstrad. Y entonces cuando me dijo Atila, coño, vente y tal, dije, oye, cuenta conmigo seguro, pues seguro. Es decir, yo llevo desligado de Amstrad hace ya muchos años, aunque sigo haciendo negocios con Sugar, porque soy un poco su hombre. Él ahora está metido en un programa que se llama The Apprentice, que es muy famoso, lleva 5 años y es casi más famoso por el programa que por Amstrad, ¿sabes? Y entonces cada vez que sacan un producto así raro y tal y cual, me llaman a mí para que se lo metan en el Corte Inglés o no sé dónde y tal, y me tienen un loco. Dice, pero aquí no te vas a llevar nada, me dice, no te vas a llevar nada, esto es un favor. Y bueno, y ahora estoy con él en una cosa de publicidad exterior que se llama Amscreen, que son pantallas gigantes de televisión tridimensionales y tal, de publicidad y tal y cual, ¿no? Pero bueno, el caso es que quería venir porque me parecía que era una manera de estar con vosotros, ¿sabes? Vale, y con lo segundo, pues sí, intenté todo eso, pero se me volvió en contra, ¿sabes? Porque hubo una empresa que se llamaba Dragón, no sé si alguno la conocéis, que lo puso en marcha un político, que no recuerdo el nombre, y entonces en Extremadura, que era una zona que había que llevarle tecnología y tal y cual, y esta gente pues intentó buscar la manera de cortar o de complicar la entrada de Amstrad. O sea que en vez de ayudarme, nos pusieron aranceles y cosas, pero Sugar lo desvió muy bien porque creó un modelo raro que se sacó de la manga, que era el 4.7 no sé cuántos, que era para que tuviera más de 64K. El caso es que no nos afectó, pero no tuve ninguna ayuda económica de nadie. O sea, esto era ir banco a banco, la gente ya veía la ayuda de los pedidos del Corte Inglés. En aquella época un pedido del Corte Inglés era como dinero. Ahora ya no, pero en aquella época sí. Y bueno, y poco a poco y las ventas tiraban y por eso Sugar acabó comprando, porque si no, llegó un momento en que ya no tenía capacidad para abrir esas cartas de crédito. Vale. Muchas gracias, Hola, buenas tardes. Hemos hablado antes. Reitero los agradecimientos de los compañeros por estar aquí. A todos nos interesa tanto tu trayectoria en Amstrad, muchos de los que estamos aquí, gracias a ti, como te he comentado. A mí también me interesa tu trayectoria en Indescom, que es un poco los orígenes de Amstrad, ¿no? Has comentado un poco por encima el equipo de programadores que tuvieron que hacer en un mes la portabilidad de Spectrum Amstrad de la Pulga en Bugaboo.
Pero es que ese equipo de programadores no es cualquiera. O sea, ahí estaba Paco Suárez, Paco Portalo, Charlie, etcétera, ¿no? Entonces, yo conozco la historia de ese mes que estuvieron trabajando a fondo desde la perspectiva de ellos, que llegaban allí por la noche con las llaves de la empresa, se metían allí a darle duro, a trabajar, ¿no? ¿Sigues manteniendo algún tipo de contacto con ese equipo tuyo que fue muy importante? De hecho, fueron un equipo de los que hicieron que salieran los primeros juegos en España. Esa es una pregunta. Y la otra, cuando vas por primera vez a Inglaterra, que Sinclair no te recibe, sé que posteriormente Sugar te lo presenta en una cena, consigues hablar con él y comentáis algo de lo que pudo ser y no es, de verte a ti como representante de Amstrad y que podía haber sido representante de Spectrum. Espera, voy a contestarle primero, ¿no? No, era para que pase el micrófono. Ah, vale. A ver, la verdad es que perdí la pista de casi todos. Yo es que me metí en una espiral ya de locos. Y entonces ellos montaron sus empresas y sus cosas, y la verdad es que no los vi mucho. Con el único que he mantenido relación ha sido con Paco Portalo, que alguna vez me ha llamado y le he hecho alguna entrevista y tal, para algún libro que quería hacer. Y he tenido más relación con Paco Suárez. ¿Suárez? Sí, Paco Suárez. He tenido más relación con él, pues porque en algún caso hemos colaborado en alguna cosa. Pero el resto, la verdad es que no los he vuelto a ver, sinceramente. A pesar mío, porque la verdad es que tuvimos una relación estupenda. Y la segunda pregunta, lo de Sugar, no, Sugar a mí no me lo presentaron en una cena. Sinclair. No, Sinclair yo no lo conocí nunca. No. Yo fui a Sinclair, que era cuando tenía el ZX81, pero fui a la oficina y me atendió un señor y me dijo que ya lo tenía el Corte Inglés. Perdón, he leído que en una cena, posteriormente, años después, una cena que tú estabas con Sugar, él te presentó a Sinclair en esa cena, que tú le viste como una persona que perdió, o sea, que en ese momento era una persona que podía ser alguien y no era nadie, porque le habían superado, ¿no?, en su producto. A ver, yo no conocí personalmente a Sinclair. Eso no sé quién lo ha sacado, pero no. Sinclair es un hombre que sufrió mucho porque llegó a ser el gran dios de la informática del mundo, el Steve Jobs en Inglaterra y tal, y luego se metió con el coche. ¿Os acordáis que se metió con un coche y tal, no sé qué? Y eso fue su ruina y tal, y era un hombre que no sabía de negocios y tal, y luego se lo compró Sugar. Y a mí es un hombre que me dio mucha pena porque yo lo tenía conceptuado como el gran genio real del mundo de la nueva generación de ordenadores personales, ¿no? Pero no tuve relación con él. Es que en el libro 8 quilates se hace ese comentario de la anécdota, ¿no?, de que tú no te recibes Sinclair en el año 80-81 y posteriormente en una cena con Sugar te lo presenta y tú le ves, lo conoces allí, se hace ese comentario, ¿no? No, pero no es correcto eso. Vale. Una pregunta sobre la logística de distribución. ¿El producto Amstrad está fabricado en Corea? ¿Venía directamente de Corea o de algún almacén en Europa? Lo digo por en caso de que tuvierais esos 800 ordenadores que necesitabais de repente, un envío desde Corea son como mínimo 2 meses. Entonces, ¿cómo iba la distribución? ¿Y os llegasteis a quedar sin stock en algún momento? Sí, esa era la gran putada, macho, nuestra. O sea, es que tú tenías que abrir una carta de crédito a 90 días y tenías que hacer el pedido con 120 días para que allí lo podían fabricar. Es decir, y tú tenías que decir, bueno, ¿y cuánto compro? Joder, ¿sabes? Era una locura, porque esto se fabricaba en Corea. Entonces, lo que pasa es que Sugar siempre me decía, no te preocupes que te ayudo. Es decir, si a ti no te llegan los ordenadores, pues yo te los presto, los adaptamos aquí el tema en español y tal y cual. Y efectivamente, nunca me faltó stock, la verdad. Cuando tuve algún problema, pues llevaba a Sugar, le abría la carta de crédito a Sugar también y me los mandaba desde Inglaterra, sí. Es curioso porque a pesar de esta idea de todo tiene que ser, pero a la letra legal, y a partir de ahí, como me has demostrado que vale, es, bueno, y ahora
vamos a hacer el favorcillo, vamos a acelerar las cosas, vamos a hacerlo a nivel personal, ¿no? Es esta mezcla entre la multinacional, pero también es ese trato de vamos a acelerar esto a nivel más personal, más artesanal, ¿no? Es un poco esta dicotomía, ¿no? Sí, es que la relación con Sugar es muy complicada, pero quizá el hecho de que los dos empezáramos vendiendo cosas, yo libros y seguros y él antenas, porque Sugar vendía en el mercado de Tottenham, en el mercadillo de Tottenham, cuando empezó vendía antenas para los coches. Así fue como empezó su historia, ¿no? Entonces él también se considera un vendedor. Lo que pasa es que es un vendedor muy inteligente, inteligentísimo. Pero esa relación que teníamos los dos y que yo tuviera el éxito que tenía en España y que no dependiera de él en el sentido de que no tenía que estar todo el día detrás de él, sino que él al contrario me cuidaba e intentaba ayudarme siempre y tal, pues eso creó una relación entre los dos muy personal. De hecho, pues yo soy muy amigo suyo, voy a su barco, vamos a Ibiza, cualquier problema que tiene me llama, es decir, que tengo una relación muy buena, la he tenido siempre muy buena con él. Salvo en aquella época en la que yo me daba cuenta de que él estaba cargándose la empresa, que era cuando salió la serie 2000. Es decir, yo sabía que ahí íbamos a sufrir, porque claro, otra vez la misma historia, había que comprar de Corea, y claro, él tuvo que comprar miles y miles, y yo también miles, y el francés también miles, y al final nos encontramos todos con docenas de miles de ordenadores que no se vendían. Hola, buenas. Quería darle las gracias por venir. Yo antes era un admirador suyo, pero después de lo que me ha contado, después de lo que ha estado contando, aún más. Porque Gracias. le agradezco que tenga tanta sinceridad y se explique tan bien. Gracias. Y justamente por eso, más que una pregunta, le ruego a ver si fuera posible que usted estudiara la posibilidad de escribir un libro con sus memorias y contando, porque seguramente, aparte del tema de Astra, habrá muchas cosas que le habrán ocurrido en la vida que serán muy interesantes. Y ya le digo, yo sería el primero en comprar un libro suyo, porque creo que eso no se puede perder. Tanto conocimiento, tantas vivencias tienen que perdurar de alguna forma, ¿no? Y le agradezco que venga aquí porque queda en nosotros, pero pienso que debería quedar en algo más que una tertulia. Muchas gracias por venir. Tienes toda razón, es decir, yo lo he pensado muchas veces. De hecho, cuando Sugar ha escrito el libro este último que ha hecho yo, y lo leí con atención, decía, coño, es curioso cómo la historia se ve, depende de las partes, ¿no? Es decir, que él cuenta su historia, pero claro, yo tengo la mía. Es decir, él lo que no conoce es la historia desde que os he contado yo aquí a vosotros hasta que yo llego a él. Él no tenía ni idea. Él de repente se encuentra con un tío español que le trae un juego y que le dice que quiere la distribución para España, ¿sabes? Pero toda esa historia anterior él no la conoce. Ni la conocerá nunca, probablemente, ¿no? Pero es una historia que está ahí, que es real, ¿no? Entonces lo he pensado muchas veces y yo creo que lo voy a hacer porque merece la pena. Creo que es un mensaje, además, para la gente joven, para los emprendedores, decir, coño, lo que uno quiere en la vida y lo piensa y lo analiza y lo visualiza, pues oye, luego al final, si le pone el esfuerzo y la dedicación, pues lo puede conseguir, por muchas dificultades que tenga. Porque yo te puedo asegurar que hoy soy una persona con una situación económica estupenda, tal y no sé qué, pero, hostia, algunas veces me preguntaron en alguna de las revistas, oiga, si usted tuviera que volver a empezar, ¿usted lo haría? Y es una pregunta que tiene miga. Y les decía, pues mire usted, me lo pensaría. O sea, he sufrido tanto, lo he pasado tan mal, tanto en los momentos malos como en los buenos. Porque cuando tú te encuentras con que te están llegando miles de ordenadores y no los tienes vendidos, o los tienes vendidos y no sabes qué hacer para... Es decir, muchas veces se dice eso de morir de éxito, ¿no? O sea, yo podía haber muerto de éxito en cualquier momento porque era imposible conseguir esos dineros y esas cosas, ¿no? Pero creo que sí, que merece la pena un día sentarme. Lo que pasa es que yo muchas veces me dice, coño, ¿cuándo te jubilas, no? Y le digo, coño, cuando me muera. Es decir, yo soy el típico tío, caballo de carreras, que tiene que estar todo el día corriendo. En el momento que me ponen ahí a pastar, pues me entrará una depresión, que ya me pasó cuando yo salí de Amstrad con un montón de dinero y tal. Una de las cosas que hice fue ir a la clínica de Navarra, donde me había hecho un chequeo médico, y me encantó cómo trabajaba esta gente y tal, y dije, hombre, tengo que devolver a la sociedad algo de la que la sociedad ha hecho conmigo. Tenía 36 años, y ya te digo, sin ningún estudio, sin nada. Y entonces yo tenía que devolver, y entonces, pues oye, pues
Pues fui a la Clínica Navarra y les di una pasta para que montaran un centro que se llama el CIMA, que hoy hay 100 médicos trabajando en investigación médica. Empecé con todo eso y a los pocos días fui a ver al psiquiatra y le dije, Cervera, por cierto, que pobre se murió. Le dijo, oye, vengo a verte porque tengo una depresión de cojones. Perdón, la depresión. Pero ¿cómo depresión? Pero bueno, macho, pero tú, ¿cómo puede ser? Si es un tío de éxito, con lo que has ganado, con tal. Digo, no lo sé. Yo estoy en un semáforo, veo un coche darle a un gitano y me da envidia. Digo, joder, este tío será feliz, seguro que no tiene ningún problema. Una cosa curiosa, con 36 años, pues que has ganado ese dinero, has conseguido todo y tal, pues encuentras un vacío en la vida que dices, ¿y ahora qué hago? ¿Por dónde empiezo, no? Pero bueno, cuando fui a las 2 semanas a que me dieran la solución, me dijeron, mira, lo tenemos muy claro, tienes que volver otra vez a trabajar. Y entonces me volví a meter en líos gordos. Líos muy gordos. Yo, por ejemplo, compré el diario 16, que era un diario muy importante en España, 16 periódicos, porque al final a mí me da igual vender ordenadores que periódicos, que lo que sea, porque yo, como me siento vendedor, pues cuestión de enterarme de para qué vale eso e intento aplicar mi conocimiento hacia ese tema, ¿no? Entonces, por eso sí, o sea, escribiré un libro. Además te lo voy a dedicar, por recordármelo. José Luis, vuelvo un poco al tema del negocio porque realmente, si lo analizamos en perspectiva, o sea, el señor Sugar, Lord Sugar, un gran negociador y un gran vendedor, pero un vendedor que no corría riesgos. El que corría riesgos eras tú. Sí. Porque realmente no te daba crédito, o sea, por lo que me estás diciendo, porque normalmente en el mundo de los negocios tú lo que haces al principio es vender con carta de crédito o con dinero por avanzado. Cuando ya luego estableces un vínculo y ves que la persona funciona, que consigue el Corte Inglés, que no sé qué, quizá lo normal hubiera sido que te hubiera dado algo de cancha. No sé, te has tenido que financiar con los bancos porque él te pedía cartas de crédito. Está claro que ha sido así. ¿A qué se debe esa desconfianza? Porque el hombre es así, a todo el mundo se lo hacía porque eras español. No, se lo hacía todo el mundo. O sea, ahí todo el mundo, si no tenía carta de crédito, él no. Porque era muy peligroso que tú le pidieras 2.000 ordenadores y no se los pagaras. Eso yo no lo entendía, ¿no? Sí. Se lo pedía a todo el mundo. El problema es que el tipo de vendedor de Sugar y el mío son diferentes. Es decir, Sugar es vendedor en cuanto a que él sabe crear un producto que encaje con la gente. Es decir, sabe vender el producto a la gente y sabe cómo comunicarlo. Y yo soy más un vendedor de cara a cara. O sea, soy más un vendedor que la vida me ha enseñado a sentarme con una gente y vender unos libros que no quiere y que no le interesa para nada. Y además eran enciclopedias en inglés. Con lo cual la gente decía, pero oiga, ¿para qué quiero yo esto si no sé inglés? Digo, precisamente, por eso, hay una palabra que yo os quiero, ahora que ya que estoy aquí, transmitiros a todos, que a mí me ha dado mucho resultado en mi vida profesional, que es la palabra que he dicho ahora, precisamente. Es decir, cualquier objeción que te ponen, la contrarrestas con un precisamente. Es que ahora no me interesa, precisamente porque ahora es un momento tal igual. Yo me acuerdo cuando los seguros, decía, oye, mis hijos son pequeños, precisamente por eso no le interesa el seguro. Son pequeños, si usted falta, ¿qué va a pasar con ellos? Oiga, es que no tengo dinero, precisamente por eso le interesa el seguro. Si no tiene dinero, le pasa algo, ¿qué va a ocurrir con toda la familia, no? Y entonces es una frase que yo la he utilizado toda mi vida, ¿sabes? Y que os la dejo así como comentario. Muy bien, tomo buena nota. Una cosa, porque José, tú imagínate que tú hubieras ido, por ejemplo, al Corte Inglés y les hubieras dicho, yo te traigo los ordenadores, pero págamelos por adelantado, ¿no? O hazme una carta de crédito. En este caso, como es España, oye, pues me lo pagas por adelantado o al contado. Yo te traigo los ordenadores y tú me los pagas. Que entiendo que no era así. Tú se le darías 60 días, 90 días o lo que fuere, ¿no? Sí, la verdad es que el pedido del Corte Inglés, como he dicho antes, en aquellos tiempos, era un pedido firme. Es decir, que te decía, entrégame en 60 días y era una cosa firme. Es decir, que eso ibas a un banco. O sea, yo iba al banco con el pedido y el banco me daba el dinero. ¿Sabes? Esa fue la forma de hacerlo. Fenomenal, gracias. Fuera de Amstrad, ¿ya tu relación con los videojuegos desaparece? ¿O con la informática en general? Sí, porque este es un mundo que se gana muchísimo dinero. Hay compañías enormes en bolsas, pero requiere tener un equipo de gente,
de un nivel muy especial, de unas características muy especiales. Yo recuerdo que los chicos que hacían los programas, pues oye, estaban 2 días sin venir. ¿Qué hago con este? ¿Lo he hecho? ¿No lo he hecho? Oye, ¿pero por qué no has venido? No, porque estaba cansado, porque he estado trabajando el domingo, el sábado. Ah, bueno, joder. O sea, es muy difícil a nivel empresarial controlar a este tipo de gente, ¿no? Sobre todo los chavales jóvenes. No vengo hoy porque ayer estuve toda la noche pensando en un logaritmo de no sé qué coño, ¿sabes? Entonces es un tema que a mí personalmente no me ha traído nunca como creador de... Sin embargo, ahora, por ejemplo, estoy metido, soy lo que se llama un business angel, no sé si sabéis lo que es eso, supongo que sí. Y entonces, pues lo que ahora es que me meto en las compañías de crowdfunding y tal, y entonces pues veo aquellos proyectos que me gustan, de chicos jóvenes y tal, y entonces invierto en esas 3.000, 6.000, 10.000, 20.000 euros, lo que sea. Por ejemplo, pues tengo inversiones en BlaBlaCar, en algunas aplicaciones de estas, startups, que voy viendo, las voy siguiendo, las analizo, y de alguna manera me permite estar cerca de la innovación, de las ideas, de la gente joven, y participar en ellas, ¿no? Una última pregunta. Una de las cosas que me ha sorprendido es que he entendido que en un momento determinado se hizo cargo de Amstrad en Francia y en Italia. Es sí. Lo que he entendido. ¿Hasta dónde llegaba su mano? Y si bien, por ejemplo, Inglaterra, España y Francia sí que se conoce que eran feudos de Amstrad, no tenía ni idea que en Italia se hubieran vendido. ¿Por qué falló el mercado italiano en el caso de Amstrad? Cuanto menos a mi parecer. O sea, sí. O sea, te hablas de los mercados internacionales, ¿no? Sí. Bueno, eso me lo coló a Sugar porque esta gente estaba un poco perdida. O sea, vendían. O sea, Francia vendía, Italia vendía, pero no vendían lo que vendíamos nosotros, ¿no? Entonces, Sugar siempre hacía esa pregunta, ¿pero por qué estos no venden más? Entonces, claro, yo me sentía incómodo porque en reuniones que teníamos con ellos, a ver, José Luis, diles. Entonces, claro, aquí viene listo ahora, ¿no?, a decir las cosas. Pero eso a Sugar le daba igual. Y entonces llegó un momento en que dijo, mira, voy a cortar por lo sano, le voy a mandar a José Luis allí y tal y cual. Y fue una época, no fue muy agradable, porque una cosa es que tú lo hagas, tú pongas tus ideas en marcha con tu equipo y tal, y otra cosa es que otros equipos pues hagan... mira, el otro día, por ejemplo, un amigo mío, pues con un cáncer terminal, le mandé a un médico, Brugarolas, que es un experto en cánceres terminales dificilísimos, y entonces este hombre ha montado su hospital en Torrevieja, es por poner un ejemplo. Y entonces pues le mandé allí, este hombre le dijo, mira, te puedes curar, entre comillas, pero tienes que seguir una serie de pasos que yo te voy a decir. Brugarolas es el que fundó el Departamento de Oncología de la Clínica de Navarra, y como se cabreó con los del Opus y tal, porque él es medio Opus y medio no, y allí o eres o no eres, se fue, y ahí la Clínica Quirón le ha montado un sitio enorme para que se dedique a los cánceres difíciles, y entonces le dijo, tienes que hacer esto. Y luego se vino a Madrid, porque él vive en Madrid, en vez de quedarse allí, se vino a Madrid, y entonces el Hospital de Madrid no hizo las cosas que decía el doctor Brugarolas. Oye, mira, nosotros hacemos aquí las cosas como nosotros las vemos, o sea, Brugarolas será quien sea. Pasaba un poco esto, o sea, yo llegaba allí y decía, mira, yo haría esto, haría esta campaña, haría estas cosas, luego me iba y no lo hacían, ¿sabes? Entonces, pues llega un momento que te quemabas y le dije a Sugar, oye, Sugar, no me interesa mucho esto, ¿sabes? Y una, para acabar ya, para terminar... No sé si estoy aburriendo un poco, espero que no. Para acabar, has comentado que cuando te preguntaron si repetirías toda tu vida a nivel de comercial y demás, no sabrías, tenías que pensártelo. Pero a grandes rasgos, la vida que viviste con toda la experiencia Indescom / Amstrad, en general, no hablo de la parte de beneficio y tal, sino la personal, como vendedor, como profesional, ¿la repetirías? ¿Crees que valió la pena? ¿Crees que es algo que te enriqueció a nivel futuro? Me voy a hacerle ahí una pregunta que me hizo el otro. No de dinero, no hablo de dinero, hablo a nivel personal. Si crees que realmente es algo que te hizo crecer. A ver, cuando tú no tienes dinero o cuando tienes lo justo para vivir, tu anhelo es tener mucho dinero. El problema es que cuando tienes mucho dinero ya no le das importancia a eso. Entonces, probablemente uno pueda ser feliz o mucho más feliz sin ese dinero y dedicando tiempo a cosas que yo no las he dedicado en mi vida. Por ejemplo, mis hijos.
O sea, yo a mis hijos no los veía nunca. Llegaba por la noche a las 11, 12 de la noche, estaban durmiendo, me levantaba a las 7 de la mañana, me iba, no los veía, nunca iba a comer a casa, los fines de semana también trabajaba. Entonces, ¿merece la pena todo eso por tener no sé cuánto dinero? Pues yo creo que no. ¿Por qué? Porque hay otras maneras de ser feliz en la vida sin tener tantísimo dinero. Yo con un poco de dinero y tener mi casa, mi piso, mi no sé qué, y algo más, si puedes, pues fenomenal. Pero que si me preguntas otra vez, ¿lo harías? Probablemente te dijera que no. De acuerdo. Pero bueno, aún así, lo que así pasó, fue pasó. Maravilloso. Sí, no, lo que pasó, pasó. Y el ejemplo es que aquí tenemos la experiencia, es decir, Amstrad no sería lo que es en España sin su experiencia, sin su trabajo, y el hecho de que todo el mundo esté aquí reunido por una máquina que les hizo soñar, que les hizo divertirse, que les dio muchas broncas de sus padres, eso es muy obvio, muchas excusas de con esta máquina voy a estudiar y luego se cargaban ahí a jugar. Pero también muchísima gente que ha creado su carrera profesional gracias a ella, pues yo creo que se agradece todo el esfuerzo, todo el sacrificio y que se merece, qué menos que un gran aplauso de todos los asistentes. Muchas gracias por su presencia, José Luis Domínguez. Y recordaros a todos que en unos minutos comenzaremos también con el homenaje a Alfonso Azpiri. No os marchéis. Muchas gracias. Quiero deciros solamente una cosita. Estoy a vuestra disposición. Es decir, Atila tiene mi contacto, mi teléfono, mis cosas. Si alguno queréis hablar conmigo, queréis verme, queréis hablarme de una idea, yo estoy encantado. Porque de verdad que para mí, he dicho antes, probablemente no lo haría, pero ahora voy a decir que sí, que lo haría. Porque además hay una satisfacción que uno tiene, que yo tengo, y es que, lo he dicho antes, yo me contacto mucho con mucha gente, altos ejecutivos, bancos, tal y cual, y una de las satisfacciones enormes que tengo es que cada vez que digo Amstrad, me dicen, 1 de cada 5 por lo menos me dice, coño, yo estudié en un Amstrad, yo tuve un Amstrad, yo tal. Y eso la verdad es que me da una gran alegría. Y veros a vosotros aquí, después de casi 40 años, joder, que seguís con el espíritu Amstrad y tal, pues la verdad es que eso me llena de satisfacción. Y por eso lo digo, de verdad, estoy a vuestra disposición. Si alguno de vosotros queréis, además, si me hacéis venir a Barcelona mejor, porque es una ciudad que me apasiona, y me vengo aquí a hablar con vosotros, de verdad, y si os ayudo, os puedo ayudar en alguna cosa, estoy encantado. Y gracias por venir, gracias por recibirme, y nada, que os vaya muy bien a todos. Gracias.